Hola chicas y chicos, bienvenidos a la segunda parte de su ayudantía correspondiente a transformaciones de variables aleatorias y función generada de momentos. Vamos a comenzar con este ejercicio. Entonces dice, considera un círculo cuyo radio es una variable aleatoria continua x, la cual sigue una distribución uniforme entre 1 y 2. Nos piden calcular el primer momento del área del círculo. Recordemos que los momentos, ya el momento résimo, por ejemplo, de una variable aleatoria x, queda definido como la esperanza de x elevado a la r. Entonces, además nos dicen que la variable aleatoria x acá sigue una distribución continua, ¿ya? Uniforme. Por lo tanto, sabemos que su función de densidad de probabilidad no es nada más que 1 partido en b menos a, que en este caso es 1. ¿Ok? Bastante simple este ejemplo. Em, Ahora, notemos que nos pide el primer momento, pero del área del círculo. ¿Ya? Nosotros aquí, si calculáramos esto con r igual a 1, estaríamos calculando la esperanza del radio. A nosotros no nos interesa el radio y tampoco esa esperanza. Por lo tanto, vamos a arreglarlo bien. Lo que debemos calcular en el fondo sería la esperanza de una variable aleatoria i, que en este caso sería el área del círculo. ¿Ok? Entonces, notar que como el área depende del radio, y el radio es una variable aleatoria, por lo tanto, el área del círculo también lo será, ¿ya? Así que le podemos calcular la esperanza. En particular, sabemos que el área del círculo es simplemente pi r al cuadrado. En este caso, el radio lo medimos por la variable aleatoria x. Entonces acá viene la parte en donde debemos recordar un teorema. Ya es la ley del em, estadístico como flojo, statistician. Así le dicen en algunos libros, o si no también del estadístico inconsciente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, nosotros sabemos que la esperanza no es nada más que como una ponderación, ¿cierto? Entonces, acá sí o sí vamos a tener la integral, acá vamos a tener una función de densidad de probabilidad, ¿ya? Y vamos a estar ponderando un valor por su probabilidad. En este caso, el valor que normalmente, por ejemplo, si tenemos la esperanza de x, ¿ok? Esto es un breve recordatorio. Integramos en el dominio de x, ¿ya? Y acá calculamos simplemente x, f de x en dx, ¿ya? Donde f es la función de densidad de probabilidad, ¿ya? Este para el caso continuo. Entonces acá vamos a hacer algo bastante similar. La única diferencia es que en vez de x, vamos a escribir h de x, es decir, la transformación, ¿ya? En este caso, nuestro h de x sería simplemente el área, ¿ok? Y luego la función de densidad de probabilidad, pero asociada a x, que es nuestra variable aleatoria original, ¿ya? En nuestro caso el radio. Y bueno, en nuestro caso es bastante simple, esto es un 1, así que no es necesario anotarlo. Y recuerden la integral siempre sobre el intervalo o sobre el dominio de x. Entonces bueno, solamente nos queda calcular esta integral para terminar. Sabemos que el pi es una constante, lo podemos sacar. La antiderivada de x es x cubo tercios. Y esto lo evaluamos entre 1 y 2. ¿Ok? Entonces, esto sería simplemente 8. Vamos a poner el 3 afuera inmediatamente, menos 1. ¿Ok? Y esto sabemos que es 7 pi tercios. Entonces, así terminamos la primera pregunta del primer ejercicio. Ahora pasaremos al siguiente. ¿Ok? Ahora nos piden calcular la probabilidad de que el área del círculo sea mayor que el área esperada recién calculada. Entonces, esto es simplemente la probabilidad de que el i sea mayor a el 7 pi tercios. ¿Ya? Entonces, anotemos esto de forma tal que aparezca nuestra querida CDF. ¿Ok? Y nosotros sabemos que esta probabilidad ya es simplemente la integral de la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria i. ¿Ya?
Recordemos que esta aún no la conocemos, pero la vamos a tener que calcular. Ahora, el intervalo de integración, bueno, claramente llega hasta un 7 bitercios, ¿ok? Pero el valor inicial quizás no sea tan simple de obtener. Entonces recordemos que x, que es el radio, sigue una distribución uniforme entre 1 y 2, ¿ya? Y h de x es x, perdón, pi por x al cuadrado, ¿ok? Entonces para obtener el mínimo valor de x, simplemente tomamos el mínimo valor, perdón, para obtener el mínimo valor de y, obtenemos el mínimo valor de x y lo evaluamos en h. En nuestro caso sería h de 1, que esto es pi. Entonces debemos realizar la integración desde pi hasta 7 pi tercios. Notemos que esta es la respuesta a la pregunta, sin embargo, esto está expresado y debemos, con el teorema de transformación de variables, obtener esta función de densidad de probabilidad y luego realizar la integral. Eso va a ser lo que vamos a realizar a continuación. Entonces, ahora debemos calcular la función de densidad de probabilidad asociada a la variable aleatoria i, nuestra transformación. Sabemos que esto es simplemente, lo voy a escribir rápidamente. Ok, perdonen un poquito desordenado. Entonces, bueno, claramente primero debemos obtener la inversa de h. Ya nosotros sabemos que h es simplemente pi por x al cuadrado. Entonces nosotros vamos a poder despejar esto como i partido en pi bajo raíz. Ya notemos que acá no es de interés la parte negativa, ya porque sabemos que el x se mueve entre 1 y 2. Sabemos que no es negativo. ¿Ok? Entonces no vamos a tener problema con eso, ni tampoco con, recordemos la propiedad que debe cumplir esta función, la función h. Una de ellas, aparte de la continuidad y que sea derivable, sería que sea estrictamente monótona, ¿ok? Que solamente sea creciente o que solamente sea decreciente en el intervalo de interés, ¿ya? Entonces, nuestro intervalo de interés, por suerte, es solamente creciente, así que no vamos a tener problema. Entonces, sigamos calculando. Recordemos que f de x, ya esta f de x, que sería la función de densidad de probabilidad del radio, es siempre 1, ¿ok? Así que no nos vamos a hacer problema con eso y vamos a seguir directamente con lo siguiente. Esto sería la derivada de h de x, ¿ok? De nuestra inversa que recién calculamos. La voy a anotar así para que quede más ordenado. Y bueno, acá simplemente debemos derivar esto con respecto a y. Esto es bastante simple y notemos que nuevamente no nos vamos a hacer problema con el valor absoluto porque sabemos que y es siempre positivo. ¿Ok? Entonces, em, bueno, vamos a hacerlo de la manera más simple posible. ¿Ok? Esto es derivado y esto sería 1 partido en raíz de pi por 1 medio por i elevado a la 1 medio menos 1. ¿Ok? Eso es simplemente 1 partido en raíz de i. ¿Ya? Así que esto, para hacerlo un poquito más ordenado, es simplemente 2 por la raíz de pi por i. ¿Ok? Así que súper bien, ya conocemos la función de densidad de probabilidad asociada a nuestra variable aleatoria i, que es nuestra transformación h de x. Entonces ahora solamente nos queda calcular esta integral. Entonces lo voy a anotar acá. Esto es 1 menos la integral entre pi y 7 pi tercios. Si es que no me equivoco. 7 pi tercios, ok, de nuestra función que acabamos de obtener. Pi en de i, ya. Notemos que esto debería incluir a la i, ya por si acaso.
Entonces, ¿cómo calculamos esta integral? Bueno, lo vamos a hacer de la manera simple nuevamente. Disculpen un poco el desorden. Entonces, ¿qué es lo constante? Bueno, sabemos que es 2 partido en raíz de pi. ¿Ok? Y nuevamente vamos a arreglar lo que vamos a integrar para que nos quede una antiderivada básica, ¿ya? Que en este caso sería i elevado a menos un medio en d. ¿Ya? Las potencias, nosotros sabemos integrarlas, son de las primeras antiderivadas que hacemos, así que no vamos a tener problema. Ok, entonces simplemente, si se recuerdan, cuando teníamos un x a la m y le sacábamos la antiderivada, era x a la m más 1 partido en m más 1. ¿Ya? Una pequeña memoria, ayuda a memoria ahí. Entonces lo vamos a eliminar ahora. Y esto sería simplemente raíz de ahí, ¿ok? Porque menos un medio más 1 nos quedaría un medio, ¿ya? Y partido en un medio, ¿ya? Es decir, multiplicado por 2. Vamos a poner el 2 acá. Y esto lo debemos evaluar, disculpen, entre pi y 7 pi tercios, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos notar? Bueno, por suerte se nos van estos dos, ¿ya? Y eso, esto sería simplemente 1 partido en pi por 7 pi tercios bajo raíz menos raíz de pi. ¿Ok? Entonces, aquí se me había pasado algo acá. Ya, el pi iba bajo raíz. Ya, acá lo había perdido. Y acá igual. ¿Ya? Entonces notemos que con este raíz de pi que tenemos afuera, podemos simplificar algunas cosas solamente para que nos quede más simple el resultado. ¿Ya? Entonces si entramos este raíz de pi, estoy seguro que ustedes van a poder entender esto, sería simplemente la raíz de 7 tercios menos 1. ¿Ya? Y por suerte esto es simplemente 2 menos 7 tercios bajo raíz. ¿Ok? Entonces así resolvimos esta segunda parte del primer ejercicio. Espero haya quedado todo bien claro. Em, y bueno, ahora vamos a seguir con el segundo ejercicio. Dice, la velocidad de una molécula en un gas uniforme en equilibrio es una variable aleatoria B, cuya distribución de probabilidad está dada por la siguiente expresión. Entonces tenemos constantes K, B y M para la masa y nos piden encontrar la distribución de probabilidad de la energía cinética. ¿Ok? Esta va a ser una variable aleatoria W, ¿ok? Que en particular viene definida por una transformación H de B. ¿Ok? Entonces recordemos que antes nosotros definíamos una variable aleatoria I como una transformación H de X. ¿Ya? Ahora lo análogo a esto sería simplemente W es igual a H de B. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ok? Para que lo tengamos en consideración y no nos perdamos en esas cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, simplemente aplicar el teorema de transformación de variables. ¿Ya? Ahora vamos a ver que en este caso no va a ser tan simple. Entonces, recordemos que lo primero era obtener la inversa de nuestra transformación, ya de nuestra función h en el ejercicio anterior. Entonces, esto simplemente sería, recordemos, hw, perdón, w es igual a h de b, y esto sería simplemente m por b al cuadrado partido en 2. ¿Ok? Ahora, yo quiero obtener la inversa, así que la inversa simplemente sería 2 por W partido en M bajo raíz. Y ahora sí deberíamos considerar el signo positivo y el negativo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a anotar este caso en donde
vamos a tener que separar, ¿ok? Nuestro teorema, digamos, en una sumatoria. Entonces, como lo recordaron en la primera parte de esta ayudantía, nosotros podríamos definir el teorema, ¿ok? Para obtener la función de densidad de probabilidad, en nuestro caso de W, como lo siguiente. Ya, vamos a tener una sumatoria desde i hasta n, que en nuestro caso va a ser n igual 2 y igual 1, ya porque vamos a tener dos particiones, ¿ya? Y bueno, primero una pequeña explicación de por qué estamos haciendo esto. Bueno, en nuestra transformación, ya nuestra HW no está cumpliendo la función de estrictamente monótona, ¿ya? Ahora tenemos una función que es así, ¿ok? Es decir, es estrictamente decreciente hasta la mitad y luego es estrictamente creciente, ¿ya? Lo que debemos hacer es separarla en dos funciones, ¿ya? Y simplemente luego aplicar, o mejor dicho, sí, podríamos decir aplicar dos veces esto y luego sumar los resultados, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo quedaría en la anotación. Entonces acá sería nuestra f de x, ¿cierto? Que ahora no es x, sino que es b, multiplicado por, perdón, evaluado en la inversa, ¿ok? La inversa sería h a la menos 1 de b por la, digamos, la magnitud, ya, o el valor absoluto de la derivada respecto a i, que ahora el i, recordemos, es un w, ya caería nuevamente la inversa, ¿ya? Em, Acá, con lo único que hay que tener cuidado es que, como estamos haciendo una sumatoria, acá el h es lo que va a ir cambiando, ¿ok? Así que es necesario que tenga el subíndice i, porque va a cambiar la función en cada una de las iteraciones de esta suma. Entonces ahora, y que tenemos todo claro, lo podemos escribir sin problema. Em, entonces esto simplemente sería una parte negativa y la otra positiva. Vamos a tratar de hacerlo ordenadito para que alcance todo. Entonces, la primera parte sería simplemente considerando la parte positiva, ¿ya? Que sería la raíz de 2w partido en m. Y la debemos evaluar en f sub b, ¿ok? Entonces, veamos cómo es. Bueno, simplemente debemos multiplicarla por un k y luego por la exponencial. Entonces, para el caso positivo sería un k por b al cuadrado, ¿ya? Entonces, simplemente nos quedaría 2w partido en m y luego por el Euler elevado a la menos b por la misma expresión, 2w partido en m, ¿ok? Ahora nos faltaría la derivada, ¿ok? En valor absoluto, que para hacerlo más, un poquito más simple, lo que vamos a hacer va a ser escribirla así, ¿ok? Sin embargo, nosotros ya sabemos que esta derivada es respecto a w, ¿ok? Como lo escribí acá. Entonces ahora debemos hacer exactamente lo mismo para la otra transformación, ¿ya? Esta sería h sub 2, que sería considerando el negativo, ¿ok? El negativo de esto. Entonces sería simplemente lo mismo. Recordemos que la única diferencia es en el h, ¿ya? Ahora bien, fíjense que acá em, iría al cuadrado, ¿ya? Sería menos la menos raíz de 2w partido en m al cuadrado, ¿ya? Así que en ese caso el menos no aporta nada interesante, pues va a quedar lo mismo, ¿ok? Y por lo tanto lo mismo en la exponencial. Y luego en la derivada va a haber un pequeño cambio acá. Sin embargo, vamos a ver que ese cambio, es decir, ese menos, no va a afectar absolutamente en nada. Entonces, ahí ya tenemos todo planteado, ya tenemos solucionado el problema. Ahora solamente hay que desarrollarlo, ¿ya?
y ver a qué solución vamos a llegar. Entonces notemos que podemos factorizar de manera inmediata por k 2w partido en m Euler de b 2w partido en m, y acá solamente nos van a quedar las dos derivadas, en principio restándose, pero sabemos que esto va a ser exactamente lo mismo. Así que ahora vamos a poder deshacernos de los valores absolutos sin problema. ¿Ok? Y ahora solamente nos queda derivar respecto a w. ¿Ok? Para no escribir todo eso, no voy a copiarlo. Ok. Y ahora vamos a derivar respecto a w. ¿Ya? Entonces, de nuevo, lo podemos hacer de la manera más fácil para que lo entendamos. Sería raíz de 2 partido en m. Ok. Lo primero, siempre sacar la constante. Y luego nos quedaría solamente raíz de w. ¿Ya? Raíz de w derivado sería 1/2 por 1 partido en w. ¿Ok? Y bueno, acá tendríamos lo mismo dos veces, así que esto es por 2. ¿Ya? Entonces vamos a poder observar que los dos se nos van, como es de costumbre, y ahí tendríamos nuestra respuesta. ¿Ya? Voy a volver a copiar esto para no escribirlo, ¿no? Y ok, y esa es la respuesta. Por supuesto, se puede desarrollar un poquito más, pero no vale mucho la pena. ¿Ok? Entonces lo importante de este ejercicio era, bueno, identificar un caso en donde nosotros no podamos aplicar directamente el teorema de transformaciones de variables porque no se cumplen las condiciones en la transformación H. ¿Ok? Así que tengan mucho cuidado de verificar esas tres condiciones. Recuerden, primero que todo, continuidad, luego que sea estrictamente monótona y luego que sea derivable. Bueno chicos, ahora veremos el tercer y último ejercicio. Entonces dice, suponga el número de llamadas por hora a PC Factory se puede modelar con una distribución de Poisson con un parámetro lambda dado. Entonces nos piden caracterizar mediante el primer y el segundo momento la distribución de la variable aleatoria x que modela el tiempo entre llamadas realizadas a PC Factory. ¿Ok? Entonces recordemos que una distribución em, idónea para estos casos, ¿ok? Para medir el tiempo entre ocurrencias de un evento, es la exponencial. ¿Ya? Eso es lo primero a darse cuenta, por lo tanto sabemos que x va a seguir una em, distribución exponencial con un parámetro, por mientras lo vamos a dejar teta. ¿Ok? Em, y ahora deberíamos intentar definir la función generadora de momento para esta variable aleatoria x. ¿Ok? Recordemos que esta función está parametrizada por t y no es nada más que el valor esperado de Euler elevado a t por x. ¿Ok? Recordemos que esto es una transformación, ¿ya? De variables, es una h de x, donde x, aquí claramente es nuestra variable aleatoria, y esto por la regla del estadístico inconsciente lo podemos escribir para el caso continuo como simplemente así, ¿ok? Sería la transformación h de x por la función de densidad de probabilidad de x, ¿ok? De la variable original, no de la transformación. Y acá nuevamente el intervalo de integración tiene que ser adecuado para x, ¿ya? En este caso es desde 0 a infinito. ¿Ok? Y esto es porque la función de densidad de probabilidad para las variables que siguen una distribución exponencial, si lo recordamos, esto era 1 partido en teta por Euler elevado a menos x partido en teta. ¿Ok? Y esto ya estaba definido solamente para x positivos. ¿Ok? De lo contrario, era simplemente 0. ¿Ya? Es decir, no hay probabilidad, o la probabilidad es 0 para valores de x negativo. ¿Ya? Así que simplemente vamos a integrar en el intervalo
que sea distinto de cero, ¿ya? Porque si no, no sacamos nada sumando ceros. Entonces, nosotros ya conocemos esto, ya lo acabo de escribir, así que acá lo vamos a reescribir con una pequeña diferencia. En vez de escribir 1 partido en teta, lo voy a escribir como lambda, ¿ok? Lambda por Euler elevado a menos lambda por x, ¿ok? Entonces, ahora podríamos acotarlo aún un poquito más y dejar solamente una exponencial. Sería t menos lambda. Ok. Y acá hay una parte importante de análisis que ustedes deberían identificar, ¿ya? Y saber manejar. Y tiene que ver con el t menos lambda. ¿Ok? ¿Qué pasa si t menos lambda es positivo o si t menos lambda es negativo? ¿Ya? Fijémonos que si t menos lambda es positivo, ¿ya? Esta integral no va a converger. Por lo tanto, no podríamos obtener la esperanza, ni tampoco en ningún momento asociado a esta variable aleatoria x, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, que t menos lambda sea un valor negativo, ¿ok? Es decir, que lambda sea un valor mayor a t, ¿ya? Entonces, asumiendo eso, nosotros vamos a poder reescribir la expresión de la siguiente manera, ¿ok? Entonces acá, lo primero que vamos a hacer va a ser invertir los signos, lambda menos t, x en dx, ¿ok? Eso es lo primero. Y nosotros, como sabemos que lambda es un valor mayor a t, sabemos que esto va a ser positivo, ¿ok? Entonces ahora simplemente lo podemos escribir de la forma normal, que sería 1 partido en Euler elevado a lambda menos t por x, ¿ok? Y esta integral sí va a converger, ¿ya? Ustedes la pueden calcular sin mayor problema, ¿ya? Estoy seguro que no van a tener ningún problema en calcularla. Y bueno, el resultado yo ya lo tengo precalculado para no perder más tiempo. Y esto es simplemente lambda menos, o sea, partido en lambda menos t, ¿ok? Entonces, para dejarlo más ordenadito, lo que recién calculamos fue la función generadora de momentos, la variable aleatoria x, que sigue una distribución exponencial, ¿ok? Y lo voy a dejar anotadito por acá, porque lo vamos a usar ahora, ¿ya? Entonces, recordemos que estamos haciendo la 1 y nos pedían el primer y el segundo momento. Así que, como ustedes saben, debo derivar em, 2 veces esta función, ¿ok? Entonces vamos por la primera derivada, que son derivadas bastante simples, y las voy a hacer también como, o sea, las voy a desarrollar de la misma forma que lo estaba haciendo antes, para que quede más simple todavía. Ok, todo esto derivado con respecto a t, ¿ya? Así que esto sería, bueno, el menos 1 por el lambda partido en lambda menos t al cuadrado. Y ojo que acá por la regla de la cadena, ¿cierto? El t está negativo, así que deberíamos multiplicar por un menos 1, ¿ok? Entonces así obtenemos que la primera derivada de la función generadora de momentos es simplemente lambda partido en lambda menos t al cuadrado, ¿ya? ¿Qué nos dice esto? Bueno, si nosotros evaluamos en t igual 0, nosotros obtenemos el primer momento, ¿ok? El primer momento simplemente sería, em, lo voy a escribir así, lambda menos 0 al cuadrado, ¿ok? Esto es 1 partido en lambda, ¿ya? Y ustedes saben que 1 partido en lambda es teta, ¿ok? Eso puede o no ser útil, pero lo vamos a anotar por si acaso. Entonces, ya, este sería el primer momento que nos pedían. Ahora vamos a calcular el segundo. Para eso debemos volver a derivar, ¿ok? Que ustedes saben que simplemente tomo la derivada anterior, que es lambda, y la vuelvo a derivar, ¿ok? Obviamente respecto a t. Entonces, también lo vamos a hacer de la misma forma. Dejo la constante afuera
algo en lambda menos t elevado a la menos 2, y esto lo vamos a derivar. ¿Ok? Entonces, sería simplemente menos 2 por lambda partido en lambda menos t al cubo. ¿Ok? Y acá nuevamente iría un menos 1. ¿Ok? Por la regla de la cadena. Así que esto nos queda 2 lambda partido en lambda menos t al cubo. ¿Ok? Ahora, si nosotros volvemos a evaluar en t igual a 0, obtendríamos el segundo momento. ¿Ok? Entonces, vamos a evaluar. T igual a 0 implica que el segundo momento va a ser igual a 2 lambda partido en lambda menos 0 al cubo. ¿Ok? Y como ustedes saben, esto es 2 partido en lambda al cuadrado. ¿Ok? Entonces, de esta forma ya resolvimos el primer ejercicio. ¿Ok? Obtuvimos el primer y el segundo momento. Y ahora solamente nos queda responder la segunda pregunta. ¿Ok? Entonces, para responder la segunda pregunta, debemos saber si la distribución de x es o no homogénea. ¿Ok? Espero esto les recuerde un poco a un estadístico que nosotros usábamos en la primera parte o en la primera unidad de este curso, que era el coeficiente de variación. ¿Ok? Recordemos que este estadístico lo que hacía era comparar la desviación estándar respecto a la media. ¿Ya? Es decir, si es que adecuamos esta ecuación para variables aleatorias, esto no sería nada más que la varianza de x bajo raíz, y acá tendríamos el primer momento. ¿Ok? Ahora, fíjense que no hemos calculado aún la varianza, pero ya tenemos todos los ingredientes para hacerlo. Así que lo haremos aquí simplemente. Esto era el segundo momento. Acá lo escribí mal. Ahí sí. Menos el primer momento al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si es que recuerdan, el segundo momento nos había dado 2 partido en lambda al cuadrado. ¿Ok? Lo tengo acá arribita. Y el primer momento era 1 partido en lambda. Así que si lo elevamos al cuadrado sería simplemente esto. Y como resultado vamos a tener 1 partido en lambda al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ahora, si es que tomamos la raíz, nos quedaría 1 partido en lambda, partido en 1 partido en lambda. ¿Ok? Y esto es 1. ¿Ya? Y si ustedes se recuerdan, lo que nos decía el CB es que, bueno, si el CB es cercano a 0, entonces la distribución es homogénea. ¿Ya? En este caso, es todo lo contrario. ¿Ya? Nuestra distribución asociada a X es heterogénea. ¿Ok? Y en particular este es un resultado ya conocido cuando se estudia la distribución exponencial. Quizá el profesor se los pasó en su clase, lo mencionó por ahí. Entonces así ya concluimos todos los ejercicios de la ayudantía. Espero se haya entendido. Recuerden que cualquier tipo de dudas me la pueden realizar por Discord, ya mucho más fácil que por Moodle. Em, y nos veríamos en la siguiente ayudantía, ya correspondiente a distribuciones multivariadas.